Muy buenas. Eh, Mi nombre es Tobías Murillo Pérez. Soy el tutor del curso Institución Educativa, Teorías y Concepciones. Eh, Estoy a cargo durante lo que queda el cuatrimestre, tanto de la calificación como de las tutorías. Darle la bienvenida primero al curso. Es para mí un placer estar con ustedes y servirles. Empezaré directamente con algunas aclaraciones que tienen que ver con respecto al curso y a la tarea. Me permito compartirles a ustedes la pantalla donde vienen algunas especificaciones. Empezaré aclarando una duda que surgió o ha surgido mucho durante la, ¿cómo se llama? Dentro del entorno, perdón, que tiene que ver con la videoconferencia. La primera videoconferencia eh, que estaba presupuestada. Hubo un recorte en el presupuesto, lo que obligó a bajar el tiempo de las videoconferencias. Estas orientaciones están diseñadas en el modelo de la presencialidad. No se había contemplado dichos recortes, por lo tanto ya no habrán 4 videoconferencias como estaban planificadas originalmente, sino que se ha reducido a 2. Las 2 se harán previo al examen, obviamente. La primera que estaba planificada, pues no se pudo dar, pero hay una para el 25 de octubre que se sostiene. Y aparte la cátedra ha establecido esta tutoría para apoyo de todos ustedes. En cuanto a la calificación, es muy básica, es una tarea 2 que vale 2 puntos, un examen de 4 y un segundo ordinario de 4. La mayoría de estos exámenes son 5 preguntas abiertas que ustedes las desarrollarán durante el transcurso de la semana que está diseñado para eso. Las tareas se descargan en el entorno y también se suben en el entorno, no se entregan físicamente para que todos ustedes lo tengan muy claro. En el primer examen entrará el primer y el segundo capítulo. En el segundo examen entrará el tercer y el cuarto capítulo. Esta tutoría de hoy estará dedicada específicamente al primer y al cuarto capítulo. Voy a avanzar rápidamente hacia la tarea. Ustedes están en periodo de entrega de tareas, sin embargo, me permito hacer algunas aclaraciones que pueden servirles a algunos. La tarea es muy sencilla. Consiste en elegir uno solo de los 4 videos que ustedes les presentan aquí a continuación. Elegido el video que ustedes gusten, pueden ver los 4 sin ningún problema, pero tendrán que elegir solamente uno para de la tarea. Tendrán que desarrollar los puntos que están aquí en la pantalla. Dice, punto A. Establezca mediante 5 aspectos una breve relación entre la filosofía y la educación expresada en el video. Es decir, cómo se vincula la filosofía con la educación según lo que ustedes vieron dentro de ese video. Para eso, obviamente, tendrán que tener claro el concepto de filosofía y el concepto de educación, el concepto de educar y cómo la filosofía se vincula o ayuda a la educación. Desde lo que el video dice. Punto B, dice, expongo una recensión. Hubo una pregunta que no entendían qué era el concepto de recensión. Algunos lo confundieron con recesión. Una recensión es una especie de ensayo, un breve comentario del video seleccionado donde destaque 5 aspectos de lo expuesto en él. Dice, 10 puntos, ¿vale? Un punto por cita y un punto por comentario. Aquí ha habido una confusión generalizada, porque cuando se le solicita una cita, no es una cita textual como ustedes están acostumbrados a hacerlo con el formato de APA. Traduzcan la palabra cita por una mención, ¿sí? No se le está pidiendo citas textuales, sino menciones, que mencionen 5 aspectos en la recensión que ustedes hayan considerado importantes. Repito, no son citas textuales del video, son menciones.
Punto número C. De acuerdo con el video seleccionado, a través de un breve cuento, ustedes definirán si es un cuento, un relato, un ensayo. Establezca una visión sobre el papel de la filosofía de la educación. ¿Cuál es el papel de la filosofía de la educación? Que usted, como potencial agente, educador probablemente o educadora, establecerá en la sociedad de sus circunstancias actuales. ¿Cuál es el papel de la filosofía de la educación en un país como el que nosotros estamos? Piensen ustedes en los bloqueos, en la desconformidad social, en la debacle económica que tenemos, en el desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo puede aportar la filosofía de la educación en torno a esto? Punto número D. Elija un personaje destacado. Puede ser una mujer, un hombre, no importa. Puede ser una mujer, un hombre de los libros, de la televisión, o alguna persona que ustedes hayan conocido en el transcurso de sus vidas, que haya impactado para que ustedes hayan tomado la decisión de dedicarse de lleno el resto de sus vidas a la docencia. Cuando hayan elegido a ese personaje, van a exponer 5 aspectos que evidencien esa influencia. 5 aspectos que ayudaron mediante esa persona les ayudó a ustedes para que ustedes tomaran esta decisión de estudiar educación. Punto número E. Exponga una breve conclusión sobre el presente trabajo. La conclusión se le están solicitando 2 páginas. Bueno, algunos dicen que 2 páginas es mucho para una conclusión. A mí no me parece. Sin embargo, seré un poco tolerante con este aspecto. Consideraré, tal vez no seré tan estricto en el sentido de exigirle 2 páginas, pero por lo menos sí necesitamos al menos una conclusión que tenga por lo menos 4 o 5 argumentos que expongan bien lo aprendido durante el trabajo. Hay una confusión también en el punto número F que tiene que ver con las referencias bibliográficas. Se le solicitan 2 páginas. Evidentemente, 2 páginas para un trabajo de estas dimensiones es imposible. No es una tesis de licenciatura ni de maestría. Lo que sí se les va a pedir es que utilicen la cantidad de bibliografía, no importa la cantidad, pero sí que pongan por lo menos la bibliografía utilizada. Como mínimo, evidentemente en la bibliografía tendrá que venir el libro que ustedes tienen, que ustedes utilizan, como mínimo. Y al final también se les aclara que hay elementos que tienen que ver con el formato, la ortografía, etcétera, etcétera, que se les solicitó también o que se les indica al inicio, que están también y que tienen que ver con el orden del trabajo y la claridad. Eso con respecto a la tarea. Yo estoy respondiendo los correos que ustedes me envían al entorno. Al principio hubo una confusión con respecto al uso del entorno, pero ya se aclaró y seguiré tratando de estar activo en el foro de las dudas. Sin embargo, donde más atiendo es en los correos que ustedes me envían directamente al entorno. Bueno, aclarado esto, vamos a pasar directamente a la tutoría que teníamos planificada para el día de hoy. Bueno, como todos ustedes saben, el curso se llama Institución Educativa, Teorías y Concepciones. El curso es un abordaje de la historia de la filosofía pensada desde la educación. Cómo la filosofía se vinculó con la pedagogía de la antigua Grecia, ¿verdad? Y cómo esa filosofía de la educación, cómo es que esa filosofía de la educación ha cambiado a través de la historia. Cada transformación histórica, por supuesto, ha tenido un cambio en la visión filosófica de la educación y el libro trata de comprender ese esquema o esa evolución.
Para este curso estamos utilizando el libro que se llama Filosofía de la Educación de Jerry Espinosa y don Jorge Celedón, los dos profesores de esta cátedra, don Jorge, el director de la cátedra. Abordaremos el primer capítulo, donde haremos algunas aclaraciones con respecto a lo que es la filosofía de la educación. Dos conceptos que, si bien son filosofía de educación, usualmente suelen ser muy utilizados, son difíciles de clarificar o de definir. Un poco este capítulo va a tratar de hacer una clarificación conceptual para poder entender hacia dónde es que va dirigido el curso. Dice: el objetivo de este capítulo es contrastar las principales fuentes, teorías y concepciones de la filosofía de la educación. ¿Dónde surge la filosofía de la educación? ¿Cuáles son esas teorías que se han desarrollado a través del tiempo? Y entender esa historia de la filosofía de la educación, entender esas teorías nos va a ayudar evidentemente a tener un control muchísimo más fuerte de lo que nosotros hacemos, de nuestro quehacer y de lo que nosotros queremos hacer. Es fundamental para esto entender qué significa educar y cuál es la finalidad de la educación. En esto la filosofía en esto es el gran aporte de la filosofía. La filosofía nos va a ayudar en primera instancia a entender cuál es la finalidad de la educación. Una pregunta que va a ser central y que ustedes tendrán que ir respondiendo a través del curso, y lo notarán que esta pregunta quizás va a cambiar con respecto a la época en que nosotros estamos, tiene que ver con la pregunta: ¿cuál es el sentido y el fin de la educación? ¿Para qué educamos? ¿Para qué las sociedades educan a sus ciudadanos? ¿Cuál es la finalidad? La respuesta puede que no sea definitiva, depende mucho de la época en que nosotros estemos. Evidentemente esta respuesta no es la misma si se da en medio del periodo medieval, donde es la iglesia la que domina, ¿verdad? Y que su objetivo era propiamente adoctrinar a los ciudadanos, que si usted la hace en la antigua Grecia o en la actualidad, ¿no? Estamos en un periodo muy conflictivo en Costa Rica, por ejemplo, en la modernidad, donde la pregunta, ¿cuál es el sentido de la escuela? ¿Cuál es el sentido de la educación en Costa Rica? Se hace hoy pues muchísimo más importante. ¿Para qué educar a los ciudadanos? Probablemente si la respuesta la diera el presidente de la República, lo que diría es para ser ciudadanos más respetuosos de la ley, como lo han ido diciendo. Pues ese es el fin que ve muchas veces el Estado o el gobernante en la educación, pero probablemente no es ese el objetivo que nosotros buscamos como ciudadanos. Por eso la pregunta se vuelve importante. Y hay una distinción que es fundamental en este capítulo, es a lo que vamos a ir orientando la clase, y es la distinción fundamental que hay que tener entre educar y adoctrinar. Probablemente muchas veces los mismos docentes no nos percatamos de que muchas veces no estamos educando, sino que estamos adoctrinando. Cuando nuestra clase consiste en la memorización de conceptos y en el simple traslado del conocimiento, probablemente no estamos educando. Nuestro objetivo no es educar, sino probablemente adoctrinar, ¿no? Muchas veces, y es una función que el Estado procura durante mucho tiempo, es precisamente adoctrinar, mantener a la gente pensando igual, y eso permite al Estado de repente un mayor control sobre la ciudadanía. Es interesante si ustedes ven, por ejemplo, que una buena parte de la población estuvo participando en las protestas, principalmente la gente que estaba en las zonas rurales, era gente que estaba indispuesta con el modelo,
y que toma una posición crítica frente a la sociedad. La gente que no participa, que critica probablemente, lo hace al son de los medios de comunicación. Muchas veces los medios de comunicación no educan, sino que adoctrinan y nos hacen sentir a nosotros emociones, ¿cómo se llama? Colectivamente similares. Odiamos a Albino Vargas, queremos que todo se recorte en lo público, odiamos a los funcionarios públicos, etcétera, 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 ¿no? Y muchas veces lo hacemos acríticamente. O pensamos que porque todo el mundo piensa igual, efectivamente nosotros estamos siendo críticos. Pues evidentemente no. Más que cuando un pueblo piensa de esta forma, probablemente estamos más cerca del adoctrinamiento que de la educación. Pero ahora vamos a hablar un poco más sobre eso. Los autores del libro, tanto Jerry como Jorge, son claros en que la democracia moderna depende principalmente de la educación. Y partimos de un hecho. La democracia, partimos de una evidencia, perdón. La democracia no es un hecho. La democracia no existe por sí misma. Es una construcción, ¿no? Pero es una construcción que exige una ciudadanía consciente de lo que es y de lo que quiere. Por eso, la educación debe formar a ciudadanos críticos y pensantes para que esa democracia sea muchísimo más sólida. Que seamos capaces de entender lo que está bien, lo que está mal y nuestra función como ciudadanos dentro de esa polis. Seamos capaces de aceptar lo que está bien para la mayoría, pero también seamos capaces de entender cuando las cosas no están bien y seamos capaces de luchar por cambiar aquello que consideramos que afecta a esas mayorías, a la ciudadanía. ¿Cuál es el problema en una democracia? Bueno, la carencia de educación amenaza evidentemente la sostenibilidad de la democracia, que es tan importante en las sociedades modernas. Una educación débil produce ciudadanos débiles, incapaces de comprender su situación y por lo tanto son fáciles de amedrentar, de, ¿cómo se llama?, de generar miedo sobre esa ciudadanía, o son fáciles de adoctrinar o de convencer. Estamos viendo en Latinoamérica un auge de los populismos en varios países latinoamericanos, como Brasil, el mismo Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esos populismos surgen gracias básicamente a una población desinformada, mal educada, y evidentemente hay otras razones, también hay gente también desesperanzada, pero que son capaces de no entender las consecuencias de las personas que eligen. Es ahí cuando una persona con un discurso que parece ser muy bondadoso termina absorbiendo los votos de esa ciudadanía y ponen en peligro obviamente las democracias. Una sociedad bien informada, una sociedad educada, no debería, por lo tanto, de elegir a un tirano, a un dictador o a un populista, porque esa ciudadanía es capaz de entender lo que le sirve y lo que no. Por eso la educación, en este sentido, es fundamental para el sostenimiento de la democracia. Dice, el problema de la sociedad moderna es que ha abandonado su aspecto crítico del conocimiento. Y lo hemos cambiado por un sentido pragmático del conocimiento. Hemos reducido el conocimiento a un mero saber técnico, en la prontitud de lo cotidiano, olvidando el verdadero fin, el saber del conocimiento. Yo he venido durante mucho tiempo viendo con mucha preocupación, por ejemplo, el auge que ha tenido la educación técnica. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el modelo de educación dual, donde el país dice no necesitamos ingenieros, no necesitamos médicos, no necesitamos filósofos, lo que necesitamos son técnicos.
¿Y qué significa esto? Necesitamos una persona que sepa operar una máquina, pero que no nos interesa que piense. No, lo que nos interesa es que sepa hacer algo. Por eso el libro hace una aclaración de la importancia de rescatar el pensamiento crítico, pero también hace una advertencia de que una sociedad que abandona el aspecto crítico en la educación está condenada precisamente a producir esos ciudadanos de los cuales estábamos hablando anteriormente. Ahora nos interesa que la persona sepa operar una máquina, pero no nos interesa que piense. Vivimos en una sociedad donde todo lo queremos rápidamente y no nos interesa la finalidad. Al final podemos tener mucho dinero, pero no sabemos para dónde vamos ni qué sociedad queremos. Bueno, quizás ahí es donde está el error. ¿A qué le estamos apostando nosotros en este país cuando hablamos de un nuevo modelo educativo? Me preocupa mucho porque durante los últimos años hemos podido ver cómo, por ejemplo, la filosofía desaparece de la educación secundaria. Las materias que en aquel momento se consideraban materias complementarias en el ámbito de las artes, por ejemplo, también han ido desapareciendo propiamente por acoger un modelo educativo enfocado más bien en formar una ciudadanía basada en lo técnico y olvidando el conocimiento teórico y crítico que nosotros venimos eh, insistiendo que es fundamental para conformar una nueva ciudad. Bueno, ¿qué pasa cuando ese ciudadano se aleja del para qué? ¿Para qué la educación? El riesgo que se corre es que ese ciudadano ya no entienda de la política, ni le interese. Y cuando un ciudadano no le interesa la política, ni le interesa, ese ciudadano que dice, pues sí, a mí la política no me interesa, a mí no me interesa ir a votar, a mí todos los políticos son unos corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando la ciudadanía ya no está interesada en la política, en cuestionar el sistema, el modelo, etcétera, etcétera, lo pone en peligro. Porque precisamente esos dictadores, esos presidentes autoritarios, esos populistas, se aprovechan de esos vacíos de la educación para ingresar precisamente por ahí. Son esos desesperanzados, esas personas que ya están cansadas de las políticas, que creen un discurso mágico de una persona que les ofrece que va a solucionar todo de un día para otro. Es por eso que Bertrand Russell, que está en el libro, nos dice o afirmaba que la responsabilidad de los educadores en este sentido es enorme. El educador no es solamente transporta el conocimiento de la materia propiamente al estudiante, sino que tiene la obligación fundamental de generar las capacidades críticas para que ese ciudadano sea capaz de cuestionar. La responsabilidad del docente no está solamente en la transmisión de de los contenidos de la materia, sino en la sostenibilidad de ese pensamiento crítico que permite precisamente el fortalecimiento de la democracia. Por eso Bertrand Russell dice, los educadores son los guardianes de la civilización. Son los guardianes de la civilización porque mantienen a esa ciudadanía capacitada de entender qué es lo que necesita y hacia dónde debe ir. Cuando una sociedad ya no sabe qué necesita, no sabe qué quiere, es capaz de elegir cualquier cosa. Es ahí donde los discursos que suenan bien, que ofrecen cielo y tierra, son acogidos por esos pueblos, generando evidentemente estos nuevos modelos políticos que tanto amenazan a las democracias, principalmente a las democracias latinoamericanas. Bueno, hay un capítulo dedicado al concepto de filosofía, que yo voy a dedicarme acá.
Me gustó mucho la definición que hace el libro. Bueno, empieza siendo una definición, digámoslo así, negativa. Es decir, usualmente nosotros caracterizamos un concepto a partir de lo que es, pero el libro empieza explicando qué no es la filosofía, que me parece fundamental. ¿Por qué? Porque usualmente solemos confundir el concepto. ¿Qué no es filosofía? Usualmente confundimos la filosofía con la ciencia. Bueno, el libro empieza diciendo la filosofía no es una ciencia, puesto que no tiene un objeto de observación cuantificable como lo tiene, u observable como lo tiene de repente, no sé, la biología con la célula o las partículas, la química, etcétera, etcétera, ¿no? La filosofía no tiene un objeto propiamente de observación cuantificable y medible. Eh, por lo tanto, no se puede hacer ciencia con esto. Tampoco aplica el método científico como se aplica en las ciencias exactas o en las ciencias naturales. Tampoco la filosofía es arte. El arte fundamenta su expresión a partir de las emociones, del sentimiento, de la intuición, y la filosofía no parte de la intuición ni de los sentimientos, sino que parte de otro principio, que es la razón. Por lo tanto, la filosofía no es necesariamente, no es específicamente. Sin embargo, trata de la ciencia, también trata del arte, sin ser arte y sin ser ciencia. Otro aspecto con el que suele confundirse muchas veces es con la religión. Si bien está muy vinculada con la religión, están íntimamente relacionadas, la religión parte en buena medida de sus conocimientos a partir de la fe. Bueno, por lo menos ese es su objetivo, ¿no? Y como ya nosotros dijimos, la herramienta fundamental de la filosofía no es la fe, sino más bien la razón. Otro punto importante que aleja la filosofía de la religión es que en la religión parte de dogmas. Un dogma es un principio incuestionable, ¿no? Está dado por la revelación, por lo tanto no se cuestiona. La filosofía no tiene dogmas. Por el contrario, los cuestiona. Está diseñada para cuestionar aquello que se da por un hecho, que está dado de la autoridad, pero que no tiene fundamento racional. La filosofía genera elementos racionales para cuestionar evidentemente el dogma y la tradición. Teniendo claro entonces que la filosofía no es una ciencia, pero que habla de la ciencia, no es arte, pero que habla del arte, no es religión, pero habla de la religión, entonces, ¿qué es esa cosa tan extraña que se denomina filosofía? Bueno, hay un concepto que el libro describe, lo voy a leer y voy a tratar de explicar. Según los autores, es un saber teórico, racional, ¿sí? Ya dijimos que no tiene que ver con la fe, sino que es ni con la intuición ni con el sentimiento, sino que es enteramente racional, crítico y universal sobre el mundo, sobre el ser humano, trata sobre el mundo, pero también sobre el ser humano, entendiendo por el mundo el conjunto de todos los seres materiales o ideales que conocemos o podemos llegar a conocer. Voy a tratar de explicar algunas de estas características de la filosofía que son fundamentales. Es un saber en tanto que pretende generar conocimiento, ¿no? Pero ya dijimos que no necesariamente un conocimiento científico. La filosofía se pregunta por aquellos elementos que la ciencia no puede abordar. Recuerden que la ciencia aborda aquellos elementos que son cuantificables, visibles, medibles, ¿no? Pues hay elementos que no necesariamente son cuantificables ni medibles. Por ejemplo, un concepto tradicional que la ciencia lo puede abordar, digámoslo así, científicamente, pero no a cabalidad es el concepto del amor. El amor no es cuantificable. Requerimos de una herramienta no necesariamente científica para entender qué es eso que nosotros manifestamos. También cuando definimos conceptos como el alma. Bueno, el alma no es científica. No se puede medir, no se puede cuantificar.
Bueno, son esos elementos que se le escapan precisamente al saber científico que la filosofía, que son los que le corresponden a la filosofía. La educación como tal, entender qué es la educación como tal, es una labor de la filosofía. Definir qué es la educación, cuál es el fin de la educación, es precisamente la labor de la filosofía. Es metódica y sistemática, por eso es un saber teórico, tiene un método, tiene un sistema. Eh, Generalmente los filósofos de la filosofía utilizan, por ejemplo, el método inductivo, utiliza la lógica. Para que un razonamiento sea válido tiene que tener una composición, una estructura específica, etcétera, etcétera. ¿No? Por eso es metódica y sistemática, tiene que ser ordenada, no pueden haber contradicciones en el sistema. También es racional. Cuando decimos racional, lo ponemos a conceptos como fe o emociones. Trata de verificar los datos desde el punto de vista objetivo. Y trata de alejar evidentemente las emociones, ¿no? Muy importante, la filosofía no tiene verdades absolutas, sino que parte de un carácter limitado de todo saber, incluido el saber científico. Partimos de un hecho de que no hay conocimientos absolutos, no hay verdades absolutas, sino que todo está en constante descubrimiento. Por eso decíamos que la filosofía se aleja de la religión, porque en la religión sí existen verdades absolutas. En la filosofía eso no es posible. Es un saber que delimita el resto de los saberes, los define, delimita cuáles son establece cuáles son sus límites, sus alcances, cuáles son sus capacidades, ¿no? También se dice que es un saber universal, eh, puesto que como aspiración a la verdad, la filosofía aspira al conocer la verdad, no está enfocada solamente a la verdad de un grupo, ¿sí? O de una etnia o de un país, sino que se aboca a una verdad de carácter universal para todos. Cuando definimos un concepto como el alma o como el amor, lo definimos no solamente para un grupo en específico, no solamente para los costarricenses. No hay un concepto del alma para el costarricense o para Costa Rica, para Centroamérica, o para los negros, o para los blancos, o para los heterosexuales, o para los... No, la filosofía construye saberes que sirven para todos. Por eso su carácter es universal. La filosofía tiene varias áreas muy importantes. Mm, Algunas de ellas, bueno, la mayoría de ellas están acá. Por un lado, la lógica, que se encarga del estudio del razonamiento, de entender cómo es cuál es la estructura en que nosotros pensamos y razonamos. Hay otra área que se encarga de la metafísica, de todo lo que está más allá de lo físico. El alma es un concepto de la metafísica, eso que está más allá de lo físico, lo palpable, más allá de lo científico. El tiempo es un concepto metafísico, Dios es un concepto metafísico, el ser es un concepto metafísico, el mundo como construcción global de todo lo que existe es un concepto metafísico. La ética, que nos ayuda a entender la moral, como estudio de la moral propiamente. Los fenómenos políticos o la filosofía política, la antropología o el estudio del ser humano es un área de la filosofía. Y la epistemología. Vamos a hacer un abordaje particular del concepto de epistemología. Primero, la epistemología es importante porque es el concepto que nos permite hacer el anclaje entre la filosofía y la educación. Hay un concepto que está en medio de los dos, que reúne los dos y que tiene que ver con una palabra que les voy a pedir a todos que le pongan atención. Es el conocimiento, el saber.
esa palabra es la que está en medio de la filosofía, la que está en medio del concepto de educación. Precisamente, la epistemología es esa área de la filosofía que se encarga de estudiar este concepto. ¿Qué significa conocer? ¿Cuándo conocemos? La pregunta central para entender la epistemología, como lo define Kant en el libro, la palabra principal para entender lo que es la epistemología, la pregunta fundamental es ¿qué podemos conocer? ¿Qué es lo que el ser humano puede llegar a conocer y qué no puede llegar a conocer? ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando decimos, a qué nos referimos nosotros cuando decimos que conocemos algo? Bueno, el objeto de estudio de la epistemología son los alcances y límites del conocimiento humano. ¿Cuál es el límite que tiene la capacidad humana? ¿Hasta dónde el ser humano puede conocer? ¿Qué podemos conocer y qué no podemos conocer? Y la relación existente entre el sujeto y el objeto. Es decir, en la forma en que los seres humanos conocemos las cosas. Kant resume el objeto de la epistemología en una sola pregunta. ¿Qué podemos conocer? La respuesta para Kant es una respuesta que va a revolucionar la filosofía y la historia de la ciencia principalmente, porque Kant llega a una conclusión. Solo podemos conocer, como coinciden los empiristas, lo que podemos observar mediante nuestros sentidos, ¿no? Sin embargo, hay una serie de elementos que no solamente, bueno, esa observación no solamente depende de los sentidos, sino de nuestra capacidad de procesar lo que esos sentidos producen. Sin embargo, Kant sí es claro en que el conocimiento científico depende estrechamente de la capacidad que tienen nuestros sentidos de observar. Fuera del conocimiento científico y fuera de la ciencia, para Kant no habría un conocimiento, digámoslo así, totalmente válido. No es que no exista, sino que el ser humano no lo puede definir, porque el ser humano tiene una capacidad limitada para conocer. Y a partir de esa capacidad limitada que está definida precisamente por la capacidad intuitiva de los sentidos, todo aquello que se escape de esa capacidad, por ejemplo Dios, no podría ser un objeto de conocimiento. Eso no implica que no exista, implica simplemente que el ser humano no lo puede conocer. Bueno, Kant desarrolla toda esta teoría en un libro que se llama La crítica a la razón pura, donde trata de definir cuáles son los alcances precisamente del conocimiento. Bueno, precisamente la epistemología va a ser fundamental para entender la educación, porque el conocimiento también es el objeto, es la herramienta de la, es una de las herramientas de la educación. Por lo tanto, es importante definir qué es eso, cuál es ese vínculo precisamente que hay entre el objeto de la observación y el sujeto que lo recibe. Y de esta forma entender cuáles son las mejores formas que tenemos nosotros de enseñar y de conocer. Bueno, los primeros personajes de la filosofía, los primeros filósofos que se encargaron de delimitar precisamente cuáles son los alcances de la epistemología, se denominan los sofistas. Dice, los sofistas fueron los primeros filósofos que se plantearon el tema de la epistemología como problema de fondo. Es el problema del conocimiento, el problema de la verdad. Cuestionaron aspectos como la verdad. Usualmente es una concepción que está todavía
filosofía occidental, consideramos que hay una verdad sobre todo, ¿no? Que cuando vemos este color negro es igual para todos. Todos coincidimos las mismas cosas porque vemos exactamente lo mismo. Por lo tanto, no existen muchas verdades, sino que existe una verdad. Eso es lo que tradicionalmente nosotros coincidimos. Bueno, los estoicos cuestionaron esta concepción, se dieron cuenta de que la verdad como tal, esa verdad objetiva, absoluta, no existe. Existen verdades porque todo depende de la forma en que los seres humanos la veamos. La verdad no es algo externo, sino la verdad es algo que depende de cómo nosotros la interioricemos. Ahora vamos a andar un poco más sobre eso. Si la verdad es subjetiva y depende de cada persona, entonces la pregunta es, ¿podemos conocer las cosas realmente o no? O simplemente nos aproximamos, o simplemente nosotros tenemos una perspectiva de esa verdad. Bueno, ¿cuál es el papel que juegan en, en, en esto los sentidos y la razón? ¿Acaso los sentidos de alguna forma no pueden engañar a la razón? ¿O la razón acaso no puede engañar a los sentidos como ellos lo pensaban? Eh, Evidentemente, esto nos lleva a nosotros al punto central, que es el punto fundamental de la epistemología en los, ¿cómo se llama?, sofistas. Y es la pregunta de si más bien en vez de una verdad no existen varias verdades. Esta va a ser una discusión fundamental en la tradición occidental. Los sofistas quedarán olvidados hasta que van a ser rescatados en la modernidad por el alcance de las aseveraciones que ellos hacían. Sin embargo, la discusión sobre si hay una verdad o varias verdades, sobre qué es más importante, si el conocimiento objetivo o el conocimiento subjetivo, lo perderán los sofistas y, como lo veremos después, lo ganará Platón. Y se concebirá la idea tradicional, que después va a ser asumida con muchísima mayor fuerza por la teología en la Edad Media, y es la idea de una verdad absoluta, de una verdad divina, de una verdad metafísica que le da sustento y coherencia a todo cuanto existe. Bueno, volviendo al tema fundamental del primer capítulo, de si educamos o adoctrinamos. Una pregunta fundamental para abordar este tema de si adoctrinamos o educamos es quién y cómo se define qué es un saber. Se define que un saber es más importante que otro. Bueno, todos nosotros llegamos a la escuela, al colegio, nos tocó memorizar un montón de contenidos, nos tocó memorizar una parte de la historia, nos tocó memorizar una versión de la historia. Muchas veces trabajamos con libros de texto que ya venían definidos. Este es uno, por ejemplo, que cuenta una versión del relato de la historia. Por ejemplo, nos cuentan el relato de Juan Santamaría, una versión del relato de Juan Santamaría, nos cuentan una versión del relato de la guerra de 1948, nos dan unos datos en específico que quieren que nosotros recordemos específicamente. Sin embargo, la historia es muchísimo más amplia y quedan un montón de aspectos que no son abordados en esos libros de texto, que fueron desechados o se consideraron poco importantes. Ahí hay un montón de personajes y de sujetos que han sido olvidados por la historia, intencionalmente muchas veces, otras veces no. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el que define qué se tiene que enseñar y qué no se tiene que enseñar en la educación costarricense? Ustedes han visto que el MEP hay ciertos periodos donde dice estos contenidos ya no se enseñan más. Por ejemplo, si no estoy mal, creo que ya no se enseña geografía, si no estoy mal en los colegios, ¿no? La materia de hogar ya no se enseña como antes, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que la materia de hogar antes nos enseñaban a cuidar un huevito.
nosotros tenemos que hacerle un mantelito y teníamos que pintarlo, el huevo no se podía quebrar, etcétera, etcétera, ¿no? Y estaba asociado a una concepción de la educación enfocada en la paternidad y la maternidad. Bueno, a alguien se le ocurrió que así es como tenía que enseñarse la lección de hogar. Que el objetivo de la lección de hogar era precisamente crear padres y madres y crear la concepción de la maternidad en la mujer. Bueno, esta visión cambió radicalmente. Alguien decidió que eso ya no tenía que hacer. Igual con los cursos de la sexualidad afectividad, pues lo que hace 10 años era considerado como normal, la homofobia, el ataque hacia los grupos diversos, etcétera, etcétera, ha cambiado rotundamente y tenemos una nueva concepción de lo que es la sexualidad y la diversidad. Bueno, volvemos al punto. ¿Quién define qué se enseña y qué no? ¿Qué se saca y qué se coloca? Evidentemente no son los estudiantes, ni tampoco los educadores. A los educadores les toca simplemente transmitir lo que desde arriba se les viene dado. El libro es claro en decir que tradicionalmente el problema ha sido resuelto desde el poder. Es decir, el que tiene el poder en un momento histórico define qué se enseña y qué no se enseña, ¿no? Noten ustedes, probablemente en la discusión actual, que probablemente si Fabricio Alvarado hubiera ganado las elecciones sería muy distinto lo que se enseñaría en las aulas en este momento. Bueno, de eso se trata. La persona que tiene el poder, los grupos dominantes, sean políticos, dirigentes religiosos, empresarios, etcétera, etcétera, son los que desde ese poder definen lo que la educación tiene que enseñar. En Costa Rica es innegable que el aporte o la influencia de la Iglesia Católica durante mucho tiempo tuvo mucho que ver con lo que enseñaba y con lo que no también. De hecho, todavía en Costa Rica existe la clase de religión. Durante mucho tiempo, quien definía quién era el que daba la clase de religión o no, se hacía lo hacía un obispo, lo hacía la iglesia, lo designaba la iglesia, etcétera, etcétera. Las cosas han ido cambiando, pero han ido cambiando también conforme el poder también se ha ido modificando. Eh, para Para estos grupos de poder, la idea de educar no es tan importante como la de adoctrinar. Generalmente, el que está en el poder no quiere que se le cuestione, ¿no? Y más bien quiere enseñar una idea porque para él afianzar esa idea como verdadera y absoluta le garantiza a él su estabilidad dentro del poder, ¿no? Por eso, cuando son grupos de control, eh, que ejercen su control desde el adoctrinamiento, eh, usualmente, perdón, desde la religión, por ejemplo, desde el poder político, generalmente buscan más adoctrinar que educar. Denme un segundo para poner el cargador de la computadora. Ok, ¿cuál es la característica propia del adoctrinamiento? Dice, el adoctrinamiento se caracteriza por venir desde arriba. Si lo pone una cúpula política, religiosa, etcétera, etcétera. Es impuesto, por lo tanto,
Y como es impuesto, es acrítico, no se cuestiona, es homogeneizador en el sentido de que trata de tenerlos a todos por igual. El que ha visto la película de Pink Floyd, The Wall, se dará cuenta de esa imagen que ustedes verán en la canción, donde todas las personas van caminando en una fila india hacia el mismo lugar, ¿no? Eh, para ellos no hay cambio, todo debe ser estático, todo siempre ha estado bien, no tiene que cambiarse. Y evidentemente, para que esto pueda suceder, el mediador de ese conocimiento tiene que ser un experto, el dueño de la verdad. En el adoctrinamiento, el educador es el que controla el conocimiento, no puede mostrar desconocimiento. Tiene que demostrar el conocimiento le otorga poder, ¿no? Y ese poder lo ejerce dentro del espacio del aula. Por eso el educador es omnisapiente, todo lo sabe. Y como todo lo sabe, no puede ser cuestionado, ¿sí? Los regímenes autoritarios, monarquías, teocracias, etcétera, etcétera, suelen ser un terreno fértil para este proceso de adoctrinamiento. Vemos sociedades donde la persona que piensa distinto es atacada, es cuestionada, es reprimida, es encarcelada, etcétera, etcétera, ¿no? Lo vimos mucho durante la Edad Media, donde las ideas heterodoxas distintas fueron evidentemente reprimidas porque no coincidían con lo que los grupos de poder en ese momento querían que la gente. Ahora, contrario al concepto de adoctrinamiento está el concepto de educar. ¿Qué es educar? Veamos la educación como algo opuesto del concepto de adoctrinamiento. Partamos del hecho de que sí, el adoctrinamiento es acrítico, no permite la crítica, la educación tiene que promover la crítica, el cuestionamiento. El conocimiento no es cerrado, sino que es un conocimiento abierto. ¿Sí? No es que ya está dado y que hay que memorizarlo, no, hay que descubrirlo. Y ese descubrimiento no solamente para el alumno, sino también para el docente. El docente también tiene que estar capacitado para aprender y puede aprender del alumno. Por eso en la educación, alumno y profesor están a nivel del conocimiento en una misma categoría, ¿no? El docente no se apropia de la verdad, sino que ayuda a construirla junto con el estudiante. Por eso, en una visión muchísimo más clara, si el adoctrinamiento es tierra fértil para los autoritarismos y para inhibir la libertad, la educación tiene más bien que promover. Promueve la libertad y la autonomía del muchacho, de la persona, ¿no? Aquella idea de que la educación entra con la regla, con la sangre, era una visión antigua que todavía en Costa Rica existió durante muchos años y no hace mucho tampoco, ¿no? Donde todo el mundo se sentaba en líneas, donde la maestra tenía el derecho de golpear al alumno si el alumno no era disciplinado, no hacía lo que la persona o lo que la maestra o lo que el profesor quería. Bueno, este principio es fundamental porque en una sociedad democrática el pensamiento libre, el pensamiento crítico es fundamental precisamente para poder cuestionar a esos sujetos que están arriba, ¿no? Si no hay cuestionamiento, si no se puede cuestionar, estamos a centímetros de caer en el autoritarismo o en gobiernos autoritarios totalitarios. Vamos a saltar al segundo capítulo. El segundo capítulo es una historia de cómo la filosofía abordó los problemas propiamente de la epistemología, pero más propiamente de la educación. ¿Sí? Bueno, el libro empieza en el segundo capítulo de la antigua Grecia. Los autores dicen que
Antes de Grecia, o las civilizaciones fuera de Grecia, eran civilizaciones cuyo rasgo fundamental eran las teocracias. ¿Qué es una teocracia? Es un gobierno de Dios. Y ya vimos anteriormente que donde existe la religión o la religión tiene un papel preponderante, eh, el conocimiento libre y la educación no fructifican, ¿no? Esa era una gran debilidad de las civilizaciones antiguas, que la civilización griega no tuvo. Vamos a empezar por eso en Grecia, con un concepto fundamental que ustedes tienen en el libro que se llama el milagro griego. ¿Por qué a Grecia se le llama el milagro griego? Eh, porque hubo una serie de cambios muy acelerados que permitieron el surgimiento de tres elementos que son fundamentales. Uno, la política, entendida como la entendemos hoy, en su sentido, ¿cómo se llama? Filosófico, pero que permitió esa composición, esa comprensión de la filosofía política, el surgimiento de un elemento más importante que es la democracia. La democracia surge en Grecia precisamente por la oportunidad que tenían sus ciudadanos de deliberar y de tener un pensamiento más libre, ¿no? No era propiamente una teocracia, sino que existía una democracia que permitía el surgimiento de ideas distintas, heterodoxas, etcétera, etcétera, que no estaban apegadas, muy importante, a la autoridad del sacerdote o la casta sacerdotal. También en la antigua Grecia aparece el surgimiento de la ciencia moderna, de la ciencia occidental como nosotros la entendemos, una ciencia basada en la observación de los fenómenos naturales. Por primera vez en la historia, entendimos que lo que ocurre en la naturaleza, perdón, que lo que ocurre surge no por una entidad metafísica, divina, etcétera, etcétera, sino que las cosas surgen en la propia naturaleza y que las causas se tienen que buscar en la propia naturaleza. Bueno, ese principio es fundamental para el surgimiento de la ciencia moderna. Y por último, otro elemento fundamental de este milagro griego es el surgimiento de la filosofía. La filosofía como la vamos a entender o como la estamos entendiendo en este momento, con todos los elementos que habíamos dicho anteriormente. La filosofía como un saber universal, como un saber propiamente, metódico, pero basado principalmente en la razón. Para los griegos, las respuestas, los fenómenos tienen una respuesta, pero esa respuesta es evidentemente racional, no se da de la fe, no se da de las emociones, se da desde la razón. Hay que buscar las causas. Esa razón tiene un procedimiento, tiene un método, es metódica precisamente. Bueno, esa concepción metódica del pensamiento, del razonamiento, es lo que permite el surgimiento de la filosofía. Esos tres elementos, la filosofía, la ciencia, la democracia, son las que permiten que las ideas y el conocimiento se expandiera en Grecia. Y con eso el surgimiento de la civilización occidental aquí propiamente. También una parte importante es que surgen los maestros y las escuelas como nosotros las entendemos modernamente, ¿no? Como centros de operación del pensamiento, de la cultura, que garantizan la transformación y el conocimiento a partir del cúmulo del conocimiento histórico, de la cultura, etcétera, etcétera. Bueno, para este momento Grecia contaba con gran estabilidad social. Como dijimos, había una debilidad en las castas sacerdotales, había una relativa lejanía con los grandes imperios que no tenían un control directo, ¿no? Y había una capacidad de intercambio comercial muy fuerte, lo que le permitía a los griegos tener también conocimientos de otras culturas y de otras regiones, y eso le permitió también ampliar en buena medida el conocimiento de la cultura propia, pero también del mundo. Entendíamos que el mundo no era tan pequeño como nuestra ciudad. Usualmente cuando
nosotros no tenemos la oportunidad de viajar, pensamos que el mundo se reduce a una sola cosa, ¿no? Cuando ampliamos el conocimiento, conocemos el mundo a través de otros ojos, nos damos cuenta que somos pequeños. Bueno, esta es la oportunidad que tuvieron los Grecia y por eso el pensamiento occidental, la filosofía y la teoría, la filosofía de la educación surgen propiamente en Grecia. Dijimos anteriormente que un elemento fundamental de la cultura griega es la democracia. La democracia surge en la polis. La polis es la ciudad-estado, ¿no? Grecia es una ciudad-estado pequeña, con un régimen, ya dijimos, democrático que le permite tener esas condiciones favorables para el surgimiento de la ciencia y la filosofía. Esa ciudad-estado, esa polis, tiene un vínculo fundamental o se construye propiamente con un elemento que también es muy importante, que es la paideia. Bueno, ¿qué entienden los griegos por paideia? Inicialmente se entendía como la formación de los niños. La paideia era esa herramienta de instrucción muy parecida a un prekinder, lo que entendemos hoy por un prekinder. Dice, sin embargo, con el tiempo se fue ampliando. La paideia se fue ampliando hacia otros niveles, ya no solamente con niños, sino ya se pensaba en la paideia a un nivel superior, hacia la ciudadanía, con otros rasgos distintos, ¿verdad? La paideia por eso se convierte en un rasgo central de la polis griega. El ciudadano tenía que estar bien formado, tenía que estar bien educado para que la polis fuera fuerte. Por eso decía, hay un vínculo fundamental entre paideia y polis. Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos al inicio. Si hay una paideia, una formación, una educación débil, la institucionalidad, la polis está en peligro, el Estado está en peligro, ¿no? Para los griegos la formación de sus ciudadanos era fundamental para poder mantener la democracia. Dice, el término paideia significa educación o formación. Comprendía el estudio en los griegos, principalmente en la etapa clásica, de la gimnasia, la gramática, la retórica, la poesía, la matemática y la filosofía. Si ustedes lo notan, es un conocimiento bastante amplio, que tenía bastantes áreas. Existía esa idea fundamental que nosotros tenemos, bueno, y que se hereda en Occidente, de que mente sana en cuerpo sano. No puede haber una desvinculación entre la mente y el cuerpo, ¿no? Por eso no solamente se educa en la matemática o en la filosofía, sino que también se educa en la gimnasia. Si ustedes ven, este es un rasgo que hereda la sociedad occidental. Las clases que nosotros tenemos actualmente tienen estos rasgos, ¿no? Están formados en las ciencias exactas, como la matemática, en las humanidades, como la filosofía o la gramática, la poesía, la literatura, pero también en el deporte, ¿no? Porque se concibe al ser humano como un complejo, ¿no? El ser humano no solamente es conocimiento, también no solamente tiene alma, también tiene cuerpo, ¿no? Y en ese equilibrio entre el alma y el cuerpo es precisamente donde está el buen ciudadano, ¿no? En la etapa clásica, el objetivo de la paideia busca el equilibrio entre el alma y el cuerpo. Y en el sentido político, la del ciudadano respetuoso de las leyes de la polis. En este sentido surge también la concepción moderna de la ciudadanía, ¿sí? Como les dije a ustedes, no es solamente un intento de formar al niño, ¿no? De tenerlo educado,
sino que el objetivo fundamental de la educación para los griegos es la formación del ciudadano, crear una ciudadanía, ¿no? Capaz de entender sus límites y sus derechos y sus deberes, pero principalmente la capacidad de entender su obligación como ciudadano dentro de la democracia, ¿no? Dentro de la democracia griega. En este ambiente de mucho desarrollo científico, como ustedes están viendo, está surgiendo también la pedagogía moderna, como la entendemos el día de hoy. También surge un interés muy fuerte por la cultura. Surgen las bibliotecas, de la cual la más importante probablemente es la Biblioteca de Alejandría. Como ustedes ven en el libro, algunos dicen que tenía más de 700,000, si no mal recuerdo, pergaminos y de información científica que venía de todo el mundo. Comienza a surgir, que por cierto se dice que también tenía un zoológico adentro, ¿no? Un museo, perdón, dentro, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este conocimiento, la educación, las bibliotecas, la cultura, etcétera, etcétera, tiene el objetivo fundamental de construir la polis y de hacerla fuerte, ¿no? La tradición mantiene de alguna forma viva la polis y le permite su subsistencia. Decíamos anteriormente el surgimiento de estos filósofos que se denominan los sofistas. Empiezo con una frase muy importante de Protágoras que quizás sintetiza lo que los filósofos sofistas nos están queriendo decir. Dice, el hombre es la medida de todas las cosas, tanto de las que son como de las que no lo son. Parece una frase compleja, pero lo que está diciendo es que todo conocimiento no parte de afuera hacia adentro. Es decir, la verdad no es externa, ¿sí? No es que este celular es negro. ¿Quién define que esto sea o no negro? Si ponemos atención a la frase, dice, es el hombre la medida de todas las cosas. Es el hombre el que lo define. Tanto las que son como las que no son. El hombre puede inventar las cosas que son, ¿sí? Puede decir que es negro, como también puede inventar fantasmas, ¿sí? Voy a tratar de explicar esto con un ejemplo, que va a ser jodido, porque complicado, porque en la tradición occidental nos enseñaron a nosotros a pensar en que las cosas son o no son. Y la frase está rompiendo un poco con eso. Ahora, yo me pregunto, ¿todas las personas o existe una verdad o pueden existir varias? Yo lo hago notar con un ejemplo con mis estudiantes. Los hombres y las mujeres generalmente podemos ver una cosa, pero no la percibimos igual. Por ejemplo, el machismo, los hombres generalmente no lo percibimos. Hacemos cosas o percibimos cosas o asumimos cosas con toda naturalidad, ¿no? Los piropos, por ejemplo, asumimos que es natural hacer un piropo. Asumimos que es natural volver a ver una persona, una mujer cuando pasa por la calle. Etcétera, etcétera. La sociedad está cargada de micromachismos que generalmente los hombres no los vemos, pero las mujeres sí. Podemos percibir una cosa como normal que para un hombre puede ser normal, pero para una mujer puede ser ofensivo. Si ustedes notan, las cosas dependen desde la óptica con que se miren, ¿sí? Una persona puede leer la Biblia y puede entender una cosa y otra persona puede entender otra cosa totalmente distinta. Por eso es que los sofistas piensan que la verdad no depende del objeto,
A pesar de que estemos leyendo el mismo libro, por ejemplo, dos personas pueden estar entendiendo las cosas de forma distinta. Por eso los sofistas se preguntan, ¿a dónde está la verdad? ¿La verdad está en el objeto o está en lo que la persona percibe del objeto? Lo que ellos concluyen es que la verdad depende más de lo que la persona percibe del objeto. ¿Sí? Lo importante no es decir yo la verdad desde el punto de vista de los sofistas. Lo importante es que al final la gente me crea. Por eso lo más importante de la formación desde el punto de vista de los sofistas es la retórica, es decir, mi capacidad de convencimiento. La política o el político, por ejemplo, el político exitoso no depende de la verdad, depende de que la gente le crea la verdad. Ese es el punto fundamental que los sofistas están haciendo notar, ¿no? Al final yo puedo decir una verdad absoluta, pero si la gente no me cree esa verdad, no funciona. Le pasó un poco a Copérnico y le pasó un poco a Galileo, cuando decían que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol el centro del universo. Planteaban la teoría heliocéntrica. Bueno, la teoría heliocéntrica dura más de 200 años para poder consolidarse, porque la gente no la creía. Y si la gente no cree las cosas no existen. Eso es el punto central de lo que están tratando de decir los sofistas. Por eso, ellos plantean de que es el hombre la medida de las cosas. Es al fin y al cabo los hombres los que definimos qué es verdad o qué no. Si al final decidimos pensar que las brujas existen, ¿no? Y la mayoría de la gente lo cree, como por ejemplo en la sociedad costarricense durante mucho tiempo la gente creía en la cegua, etcétera, etcétera, la tula, los duendes, etcétera, etcétera, pues al fin y al cabo termina siendo verdad. La gente lo percibe como tal. Y si la gente lo percibe como tal, pues es verdadero. Por eso la frase, el hombre es la medida de todas las cosas, tanto de las que son, de las que pueden ser verdaderas, como de las que no lo son. Ok, dejando claro este principio para entender lo que son los sofistas, me permito explicarlo un poco más. Dice, los sofistas son los pensadores de la democracia ateniense. Suelen ser considerados como los primeros pedagogos de la humanidad. El término sofista proviene del griego sofos y hacía referencia a aquella persona que hace sabio a otros, que lo instruye y los educa. Como les decía antes, los sofistas eran especialistas en la retórica. Se encargaban de enseñar a partir del convencimiento. Su función era convencer a los ciudadanos de aquello. Claro, no eran cualquier persona, eran personas muy educadas, tenían vasto conocimiento y podían a partir de varios elementos conformar una teoría sobre algo. Se dice que son los primeros educadores porque cobraban por educar y se enfocaban en debatir los problemas políticos, sociales y éticos de la sociedad ateniense. Consideraban que no había una verdad en términos de ética, ni había una verdad en términos de la política, sino que esa verdad estaba sujeto al convencimiento. Por eso usted tenía que tener buenos argumentos para poder convencer. La persona que tenía la verdad es la persona que estaba fortalecida con mejores argumentos para convencer a los demás. Aplicaron un método inductivo que consistía en recopilar información para entender globalmente el conflicto, ¿no? Primero se informaban bien, unían todos los elementos para poder opinar sobre un tema. Por eso no eran cualquier tipo de personas, eran personas bastante educadas y que conocían con vastedad los conflictos. Por eso podían argumentar también, ¿no? Y por eso tenían su capacidad de convencimiento. Consideraban que la experiencia es la interpretación de la realidad, por lo tanto es subjetiva. Y esto es real, como les decía yo a ustedes antes. Cada persona percibe las cosas desde el punto de vista donde las mire. Un campesino, repito, no percibe las cosas igual. Incluso un color, por ejemplo, una persona que vive de repente en el campo como en Zarcero, no percibe igual el verde como lo percibe una persona que vive en el desierto, ¿no? Nuestra percepción cambia. Ser mujer en una sociedad hace que los objetos, las formas de interpretar los objetos, la forma en cómo me interpretan a mí, etcétera, etcétera, como mujer,
sea totalmente distinto, ¿no? Y como el objeto depende de esa experiencia que nosotros tengamos, por lo tanto, la verdad no es objetiva, sino que termina siendo subjetiva, personal, ¿no? Introdujeron la retórica, por lo tanto, como un elemento en la política. ¿Sí? La política se basa no en verdades absolutas, sino en la capacidad que tengamos de convencer de nuestros argumentos a los demás. Eso permitió también que se formara una cultura del debate donde iban a primar los puntos medios, ¿no? Teníamos que llegar a una conciliación en ese debate donde teníamos que llegar a un acuerdo entre las partes. Por eso el debate y el punto medio se convirtió en una herramienta tan fundamental en la democracia griega. Contrario a los sofistas, aparece un personaje fundamental en la filosofía que se llama Sócrates, ¿no? Creó un mecanismo de la mayéutica. Para Sócrates, los sofistas estaban equivocados. Como les dije a ustedes anteriormente, este debate entre si existe una verdad o si existen varias verdades y la verdad es subjetiva, depende de la experiencia. Hay una verdad objetiva que es igual para todos. Este debate lo termina ganando Sócrates. Sócrates se distanció de los sofistas argumentando que habían convertido la educación en un negocio. A Sócrates no le parecía que enseñar tuviera que tener algún tipo de remuneración y que al cobrar por eso desvirtuaban el concepto no solamente de la profesión, del educar, sino también del concepto de la verdad, puesto que la verdad dependía de la cantidad de dinero que usted pagaba, por lo tanto, esa verdad no era correcta. Sócrates es más de la idea de que existe una verdad objetiva, que ahora lo vamos a ver con Platón, heredero del conocimiento, discípulo de Sócrates. Lo más importante rescatar de Sócrates es el método mayéutico, la mayéutica socrática, ¿no? Sócrates elaboró un estilo de carácter dialógico, donde el interlocutor, el estudiante o el discípulo, se veía forzado a discutir con el maestro. Y después de un intercambio de ideas con el maestro, en este caso Sócrates, el estudiante se iba percatando de sus propios errores, ¿no? Algo muy importante es que el maestro nunca le dice al estudiante que está equivocado, sino que son las mismas preguntas que va haciendo el maestro al estudiante, al alumno, al discípulo. Las preguntas que le van haciendo van mostrando al estudiante que él probablemente estaba en el error o que se estaba contradiciendo. Y cuando el discípulo se da cuenta de la contradicción, se ve obligado a reformular sus propias teorías, a crear una nueva. En esto consiste precisamente el método mayéutico. A este método se le conoce como la mayéutica, que es el método mediante el cual el maestro va conduciendo al discípulo. Ojo, el maestro no le dice la verdad al discípulo. El maestro lo guía para que el discípulo por su propia cuenta se dé cuenta del error. Sócrates analogaba este procedimiento con el de dar a luz a un niño, donde previo al nacimiento hay un periodo de gestación. La verdad tiene que tener un proceso de gestación. La verdad no está dada. Yo tengo que llegar hasta ella. Y lo que hace el maestro es darme la luz para que yo vaya conduciéndome por el camino sin desviarme por donde no es. Sócrates tiene la convicción de que la labor del maestro es hacer de un partero psíquico. Un partero es la persona que ayuda a nacer al niño, ¿no? Las parteras eran las que ayudaban a las ¿cómo se llama? A las mujeres a parir. Bueno, esa es la función del maestro, ayudar a parir esa verdad que ya está dentro de la persona, pero que la persona todavía no se percata que pues está en el error.
Para Sócrates, contrario a los sofistas, no existen verdades subjetivas, sino verdades universales. La verdad no depende de lo que yo quiera, como pensaban los sofistas, o de mi percepción. Para Sócrates había una verdad absoluta. Había un concepto igual para todos. Lo bello para un sofista o lo justo hubiera dependido de cada persona. Para una persona esto es justo, para otra persona esto no lo es. Para Sócrates, el concepto de justicia tiene que ser uno solo, igual para las dos personas y para todo el mundo. Esta es la división precisamente entre los socráticos y los sofistas. Discípulo de Sócrates, como decíamos antes, está Platón. Eh, Platón creó la idea de la dualidad metafísica, que consiste en reconocer la existencia de dos mundos, uno material y otro espiritual. Voy a detenerme un segundo para tratar de explicar esto de forma muy sencilla. Si ustedes analizan la forma en que fuimos creados, generalmente en las sociedades occidentales, principalmente latinoamericanas, fuimos creados en esta misma concepción dualista. Pero ¿cómo nos la entendemos? Generalmente la entendemos mejor cuando alguien muere. Cuando yo era niño, muere mi abuelo, y yo le pregunté a mi mamá qué era lo que había pasado. Mi mamá me daba una respuesta platónica, no una respuesta dualista, que me dice, su abuelo murió, lo vamos a enterrar, su cuerpo se va a enterrar, pero su alma, su espíritu se fue al cielo. Él está en el cielo, con los ángeles. Esa respuesta voy a confesar que me tranquilizó mucho. Como niño me tranquilizó, pero filosóficamente parte de una idea. El ser humano en vida está compuesto de dos elementos. La materia, que es el cuerpo, la carne que yo siento, y el espíritu, ¿no? Ahora, de esas dos verdades, de esas dos realidades, la material y la espiritual, hay una superior y otra inferior. Para Platón, la materia, lo físico, lo que cambia constantemente, es de una realidad inferior. Hay una que es superior, pero no es material, ¿no? Esa realidad que es superior, como dije antes, en el cristianismo es una realidad de carácter espiritual. Platón la define como una realidad de carácter ideal, racional. Solamente el intelecto la puede percatar. Considera que el mundo que percibimos por medio de los sentidos o mundo sensible es una ilusión. ¿Sí? En eso le dan parte razón a los sofistas. Las personas que se guían por las apariencias, por su experiencia, pues estarán conducidos al error, porque la experiencia nos engaña, ¿no? Yo puedo tapar el sol con un dedo, pero el sol no es del tamaño de mi dedo. Los sentidos suelen engañarnos. El mundo sensible es una copia de ese mundo ideal, según Platón. Ese mundo de las ideas, ¿sí? Donde están las ideas perfectas. El concepto de justicia, como dijimos antes, el concepto de lo bello, el concepto de ¿cómo se llama? De todo cuanto existe tiene un concepto ideal racional, ¿sí? Del cual lo que existe materialmente es simplemente una copia. Dice, ideas que al mismo tiempo son inmutables. El mundo de las ideas, esas ideas perfectas que ya están dadas, son universales, son, son posibles de entender desde el intelecto, pero no desde los sentidos, son inmutables, es decir, no cambia. El concepto de justicia no cambia, es inmutable. Pero el concepto de justicia solo se entiende por medio de la razón. ¿Sí? Es abstracto, por eso es ideal, por eso es una idea. La justicia es una idea como tal, pero ese concepto de justicia es perfecto. Y como dije, solo se puede captar mediante no mediante los sentidos, sino mediante la razón. Por eso Platón privilegia la razón por encima de los sentidos. Y por eso la academia que él funda, la Academia Platónica, tenía un fuerte interés por la enseñanza de la matemática, ¿no? La matemática es el mejor ejemplo que nos da Platón
para entender qué es este mundo de las ideas. Si ustedes notan, la matemática no es un conocimiento empírico, es decir, no es un conocimiento que se da mediante los sentidos. Yo puedo entender el área de una, ¿cómo se llama?, pirámide en Egipto, no viéndola, sino con datos abstractos. Y puedo entender la pirámide de la matemática. Si ustedes notan, la matemática, los conceptos matemáticos son perfectos, pero son ideas, no son datos de la experiencia. La matemática me brinda mi exactitud, ¿sí? Por eso la matemática se acerca mucho al mundo de las ideas, al mundo racional, al mundo de la perfección, ¿no?, que Platón tanto creía. Discípulo de Platón se encuentra Aristóteles. Aristóteles fue inicialmente discípulo, después se separa y funda una institución educativa, una universidad, digámoslo así, que se llama el Liceo. El Liceo es lo más similar que nosotros podamos entender al día de hoy de una universidad, donde existían investigadores que se dedicaban precisamente a desarrollar estudios e investigaciones. Aristóteles tiene un elemento fundamental, a diferencia de Platón, introduce la investigación empírica, la investigación de la observación, de la botánica, etcétera, etcétera, dentro de la investigación científica. Además del interés por la matemática, que ya estaba en la academia platónica, por la geometría y la astronomía, lograron también agregar la gramática y la lógica, que iban a ser elementos muy importantes también para la investigación científica. Posterior a Aristóteles, que estaba también muy interesado por la ética, y una ética que iba basada principalmente en la felicidad. Aristóteles creía que, al igual que la mayoría de nosotros, de que el fundamento de la vida es la felicidad. Aristóteles busca una ética basada en ese principio de la felicidad. Este concepto queda en la filosofía griega y es retomado por Zenón de Sitio, que funda una escuela que se llama la Stoa. La Stoa tiene tres principios o tres disciplinas fundamentales que se enseñaban dentro de su escuela. Por un lado, la lógica está vinculado con cada uno de estos conocimientos están vinculados con una virtud. La lógica está vinculada con la virtud racional, con la virtud del pensamiento. La física con la virtud natural y la ética con la virtud moral. En la medida en que tengamos mayores conocimientos de ética, por ejemplo, mayor va a ser nuestra virtud moral. La medida en que mejor manejemos la lógica, nuestra virtud racional de pensamiento va a ser muchísimo más aguda, va a ser muchísimo mejor. Por eso los conocimientos que se enseñaban dentro de la escuela permitían también el desarrollo moral de ciertas virtudes, ¿no? Para los estoicos, el ser humano, dice, es una tabula rasa que se convierte en cognoscente a partir de la percepción. Es decir, el niño, la persona, su conocimiento, su razón, está en blanco, y conforme avanzando el conocimiento, las impresiones se van alojando en la memoria del conocimiento como representaciones del objeto, y esa memoria permite que el conocimiento se vaya haciendo cada vez más complejo. El libro viene el ejemplo de una cicatriz. El conocimiento se produce en nuestro cerebro, en nuestra mente, como si fuera una cicatriz. El objeto entra, la impresión entra a nuestro cerebro, recordamos, por ejemplo, que es un caballo, recordamos un cuerno,
y se aloja nuestro conocimiento. Ese conocimiento nos permite posteriormente, por ejemplo, conformar la idea de un unicornio. Dice, para los estoicos, el fin de la vida, que es la felicidad, consiste en la vida virtuosa. Si la educación tiene un objetivo fundamental dentro de los estoicos, es que las personas tengamos una vida virtuosa. Esa vida depende de 3 virtudes cardinales independientes: la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Ahora, los estoicos son claros en decir de que si falta una, faltan todas. La persona realmente virtuosa es una persona que contiene las 3 virtudes cardinales, las 4 virtudes cardinales, perdón, ¿no? No se puede entender un ser humano solamente con 3. La virtud contempla esas 4 grandes virtudes cardinales. Es importante decir que dentro de las escuelas que preceden, que prosiguieron después del liceo de Aristóteles, la idea fundamental de la formación o de la educación consiste precisamente en aprender a vivir, en la buena vida, en el buen vivir, ¿sí? Aprender a enseñar a vivir bien. Ese va a ser el objetivo de las escuelas después de Aristóteles. Hay otra escuela muy importante que son los epicúreos, fundada por Epicuro en el 342. Fundada por Epicuro en el 342 antes de Cristo. Un segundo para corregir acá. Dice, para Epicuro, la filosofía es el camino que conduce a la felicidad, ¿no? La filosofía nos ayuda a nosotros a vivir bien, como dijimos anteriormente. Para vivir bien necesitamos de 3 elementos fundamentales: la lógica, la física y la ética. Pero era una lógica que estaba enfocada en resolver problemas vitales, ayudarnos a liberarnos a nosotros de los temores. Por eso les digo, la educación estaba enfocada en el ser humano. Este es un elemento fundamental de estas escuelas, tanto la estoica como la epicurea. El interés ya no está en la naturaleza, en aprender sobre la naturaleza solamente, o en aprender sobre el universo. No estamos en la era cosmológica, la filosofía griega, sino que estamos en un viraje que de 180 grados que ahora mira hacia el ser humano. Lo importante de la enseñanza en este momento es el ser humano, pero generar un ser humano que viva bien. Y la buena vivencia o la buena vida no se puede coincidir sin precisamente estas virtudes cardinales de las cuales estábamos hablando anteriormente, ¿no? Y que por supuesto dependen de varios elementos de la formación como la lógica, la física, la ética. Ahora, la lógica tiene que estar enfocada a ayudar al ser humano, a ayudar a resolver problemas de carácter vital, como decíamos anteriormente, el dolor, el placer, la muerte, los dioses, etcétera, etcétera. La filosofía es una especie de terapia. La formación filosófica se vuelve una terapia para el ser humano para poder aprender a vivir bien en la vida. La filosofía como método consiste, por lo tanto, en producir ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Serenidad de ánimo. La serenidad de ánimo es un ánimo constante, ¿sí? Las personas no tienen ataraxia cuando su ánimo es
cambiante. No es feliz usted cuando usted tiene mucha alegría o está a un pico de alegría, por ejemplo, ¿no? Una persona que toma mucho o que se emborrache, que está en una fiesta, está en un pico de alegría, pero cuando la borrachera pasa, decae y cae al dolor. Esa persona que está al día siguiente con una goma, con dolor de cabeza, no tiene serenidad. Necesita otra vez sacarse la goma, necesita la fiesta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el ánimo es variable, ¿no? Imagínense la ataraxia como una línea recta, donde el ánimo es inquebrantable. La persona serena, la persona que tiene serenidad de ánimo, que tiene ataraxia, es precisamente una persona que vive feliz. Pero para eso tenemos que resolver principalmente varios temas que tienen que ver con el dolor y el placer. La buena vida se alcanza, según los epicúreos, con una vida cargada de placer. Pero un placer que produzca ataraxia, ¿sí? No que me produzca displacer o placeres que después me va a producir displacer. Ya para finalizar este segundo capítulo, vamos a entrarnos en la Edad Media. La Edad Media está caracterizada por un cambio en las estructuras sociales, principalmente marcado por la caída del Imperio Romano y la llegada del poder sacerdotal, clerical o de la iglesia en la cultura occidental, ¿no? A partir del siglo 300, si no estoy mal, 313 después de Cristo, el emperador Constantino declara al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. El Imperio Romano se cristianiza y surge una nueva organización a nivel mundial, occidental por lo menos, que cristianiza básicamente todas las formas de pensamiento. Así que si que tuviéramos que definir con una palabra al medioevo, probablemente la palabra más clara o la característica más clara es el cristianismo. En este periodo la educación estuvo ligada al poder político y eclesial. Por lo tanto, como dijimos desde el inicio, cuando la religión se mete en la educación, probablemente su objetivo va a ser más que todo el adoctrinamiento. Para la iglesia y para este modelo, ¿no?, de educación, lo principalmente va a ser la obediencia y la sumisión de las personas. Recuerden que lo que hay en este proceso, lo que hay en los adoctrinamientos, perdón, lo que hay en este proceso es adoctrinamiento, son dogmas que la gente tiene que creer. El que no cree en el dogma o el que se sale del dogma va a ser atacado, perseguido. No hay la posibilidad de generar ideas heterodoxas distintas. Y la iglesia comienza a monopolizar todas las formas de pensamiento. También la filosofía se cristianiza. El objetivo de la filosofía, como estaba anteriormente en los estoicos, en Aristóteles o en los mismos epicúreos, no es el ser humano, sino que ahora va a ser Dios el objeto de estudio, ¿no? Por eso se le denomina en algunos casos el periodo oscurantista. Uno de los elementos más importantes que tienen que ver con el surgimiento de la Edad Media tiene que ser la quema de la Biblioteca de Alejandría. Las razones todavía no están claras del todo. Lo cierto es que sí hubo un retroceso inimaginable en el conocimiento y en la cultura. Y uno de los rasgos más distintivos quizás es el influjo del clericalismo y el teocentrismo. El clericalismo significa que la educación o la formación estaba ahora en manos de los sacerdotes principalmente, de los clérigos y de la iglesia, y el conocimiento está basado ya no en el ser humano, en el universo, etcétera, etcétera, sino que está basado ahora prácticamente en la vida de Dios. Dios es el centro del conocimiento, el conocimiento está abocado a él, y la religión dominó básicamente todas las manifestaciones de la cultura, el arte, la educación, la política, etcétera, etcétera, se tornan evidentemente religiosas. El poder político fue absorbido por la iglesia, el vacío que deja, ¿cómo se llama?, el emperador
el imperio romano es absorbido por la iglesia. Y evidentemente el interés por la investigación y la ciencia se ve bastante disminuido en este periodo. Ahora, no todo son malas noticias en la Edad Media. Quizás lo más importante rescatar es esta influencia de la iglesia, es el surgimiento de las universidades en la Edad Media, ¿no? La universidad como nosotros la entendemos en la actualidad. Es en la Edad Media donde surgen las primeras universidades, como nosotros las entendemos en la modernidad. Estaba leyendo una donde aparecen, curiosamente, aquí lo dice el libro, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Salamanca, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es una universidad? La universidad proviene del latín universitas, que se refería a la comunidad organizada. En la Edad Media, esta comunidad se asoció a la comunidad de profesores y estudiantes que se organizaban para defender del poder político y eclesial. Curiosamente, las universidades fueron financiadas en buena medida por la iglesia. Sin embargo, lograron mantener la libertad de pensamiento tan importante para mantener vivo buena parte del conocimiento. Otro punto importante del influjo de la iglesia es que los monasterios y los clérigos se encargaban de la traducción de los textos griegos, y de la transcripción de esos textos y de mantener vivos esos textos, lo que permitió mantener la cultura griega viva durante este periodo, ¿no? Que va a ser muy importante. Recuerden que no existía la imprenta, por lo tanto todo tenía que ser transcrito a mano. Y bueno, fueron las iglesias los clérigos y los monasterios donde se mantuvo vivo este conocimiento. Bueno, esto es más o menos un abordaje general de lo que va a entrar en el examen. Como les dije al inicio, yo voy a estar atendiendo en el entorno principalmente, atendiendo sus consultas. Y bueno, para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes y nos veremos en la siguiente tutoría para el otro examen. Muchísimas gracias.